Buenos días, chicas y chicos. Este es nuestro primer vídeo del confinamiento para la clase Euroespañol, Historia en Español. En este vídeo vamos a trabajar el Renacimiento en España, siguiendo las pautas y características que hemos visto del Renacimiento en, sobre todo, Italia y su influencia en Europa. Nuestra base fundamental será el trabajo y el análisis del Palacio de Carlos V, ya que es un ejemplo fundamental del Renacimiento español y una de las visitas que queremos realizar, si todo sale bien, a finales de mayo, principio de junio. Vous trouverez tous les documents ainsi que les PowerPoint que je vais vous présenter parler dans notre espace partage OneDrive et aussi l'audio que vous devez réaliser et que vous devez faire comme compréhension orale. Les réponses à ces compréhensions orales, vous le trouverez sur École Directe pour pouvoir vous autocorriger. Et aussi, vous me passerez les exercices, les résumés des idées les plus importantes qu'on va travailler aujourd'hui a travers soit OneDrive, soit Mail. Bon, vamos allá. Vemos, seguidme. Durante este tema de historia, el Renacimiento en España, vamos a ver las características del Renacimiento y sobre todo su influencia y cómo se extendió en la península ibérica y las diferencias también que tuvo con el Renacimiento en Europa y también en Francia. Aquí tenéis un poco de vocabulario que tenéis que trabajar y apuntar, ya que mi idea para poder evaluar también el Euroespañol es poder realizar un examen a través de Google Form, ya os hablaré, que es un examen QCM y el vocabulario y su definición puede ser utilizado en ese tipo de examen. Tenemos vocabulario como sillares, que son ladrillos más grandes. El tipo de arte, las columnas, dórico, jónico, corintio. Labrar o trabajar, se habla sobre todo para el tipo de labrado que puede tener un monumento o la decoración. Los almohadillados, esas almohadillas o decoraciones que veremos en el Palacio de Carlos V. La ornamentación, es transparente en francés. El zócalo o base de una estructura. Los mascarones. Es también utilizado sobre todo en un vocabulario para los barcos, es un vocabulario más bien marítimo, pero los mascarones es un tipo de decoración que veremos en el Palacio de Carlos V, el Alhambra. Las columnatas o el conjunto de columnas, la bóveda y el techo. El Renacimiento español tiene unas características muy particulares, ya que no podemos hablar del mismo Renacimiento en España que en el resto de Europa. El gótico en España, que es un estilo sobre todo impulsado por los reyes católicos, va a permanecer mucho tiempo en la península, y eso hará que el Renacimiento se desarrolle al mismo tiempo que el gótico en España. Esas influencias se verán en las construcciones. También, como hemos visto en clase, la singularidad y la mezcla entre la monarquía hispánica y la presencia del arte islámico creará un estilo como el mudéjar, que se desarrollará también en los siglos XVI y XVII, y que tendrá una influencia mayor en el arte español.
Otra de las características por las cuales el Renacimiento se desarrolló menos en la península es que el componente mercantil, el comercio, en la sociedad española no estaba tan desarrollado como en la sociedad italiana. Sabéis y hemos visto con Venecia y otras ciudades-estado que el comercio y los intercambios fueron fundamentales para el desarrollo del arte. No cabe duda que el poder de la Iglesia Católica y su preeminencia por lo gótico hizo que el Renacimiento se desarrollara menos. Para terminar, el descubrimiento de América y la conquista del reino nazarí fueron, sobre todo, las leitmotiv del siglo XVI y lo que hizo que el gótico como arte propagandístico durará más de lo necesario. Vamos a seguir. El Renacimiento en España se puede considerar como un estilo de importación italiano. No surgió aquí. Y, sobre todo, su influencia llegará a través de estos artistas italianos, llamados por los reyes españoles, o sobre todo por los españoles formados en Italia, como el arquitecto que creará el palacio de Carlos V. ¿Cuáles son las características de la arquitectura del Renacimiento en España? ¿Y cuáles son los tipos? Porque debemos diferenciar diferentes estilos dentro del Renacimiento en España. Como podéis ver en la imagen, el arte Renacimiento en España ya tiene diferencias, como hemos visto en clase, con respecto a lo que hemos visto en clase. Si os fijáis, tiene mucha más decoración, mucho más recargado. Es una herencia del gótico y su pasaje entre Renacimiento y Barroco. Fijaos estas características únicas de fachadas muy recargadas. O por el contrario puede ser muy austero y muy simple, como el ejemplo de abajo a la derecha, la imagen que tenéis, que veis con el ratón, que es el Escorial, el Palacio del Escorial, el palacio más importante, construido por Felipe II, Habsburgo, el emperador de los Austrias mayores. Son tres tipos de renacimiento que debemos saber que existieron en España. El estilo plateresco, el clasicismo o purista y el bajo renacimiento o herreriano. Tres estilos, plateresco, purista o herreriano, con tres influencias muy características. El estilo plateresco se produjo sobre todo por los arquitectos locales. Mucha influencia, por supuesto, de la arquitectura del sur de Italia, ya que la corona de Aragón, que sabéis que es una de las coronas que forma el Reino de España, tenía dominios en Nápoles. Se llama plateresco porque combina las nuevas ideas con la tradición gótica española. Los plateros son las personas que trabajan la plata, l'argent, y son muy detallistas. Beaucoup de détails. Por eso se habla de plateresco, porque en las fachadas hay muchos detalles. Fijaos en esta imagen, la cantidad de detalles que hay, o también en este ejemplo, cómo las fachadas son muy recargadas. El segundo estilo es el purismo, o el más puro. Este estilo
es muy depurado desde el punto de vista del Renacimiento, mucho más austero, que se limita solamente a algunos elementos concretos, sobre todo de inspiración clásica. Se puede asemejar más a lo que hemos trabajado en clase y lo que vimos en clase, con la influencia del arte clásico en Italia y posteriormente en Francia. De esta etapa tenemos que destacar al gran arquitecto Pedro Machuca, que será el encargado de construir el Palacio de Carlos V y otra de las obras principales, el Ayuntamiento de Sevilla. Para terminar, la última etapa del Renacimiento en España es el estilo herreriano. De este estilo, la obra más importante será el monasterio Palacio San Lorenzo del Escorial, símbolo del poder de Felipe II, que supuso la aparición de este estilo. Se denomina herreriano en honor a la figura del arquitecto Juan de Herrera, que fue él el encargado de realizar el Escorial. Tres estilos: plateresco, se llama así porque las fachadas son muy trabajadas, muy recargadas. Purista, el más puro, el más clásico. Ejemplo, Palacio de Carlos V. Y herreriano, por Juan de Herrera, el ejemplo, el Escorial de Felipe II. Vamos a seguir. Maintenant, nous allons réaliser la compréhension orale de l'archive audio intitulée El Palacio de Carlos V. Cette archive, vous pouvez le trouver à travers le lien que je vous ai envoyé de OneDrive. C'est une vidéo. Vous devez l'écouter 3 fois en laissant un espace de 1 minute 30 entre chaque écoute. Soyez le plus précis possible pour pouvoir respecter les consignes et réaliser un entraînement cohérent avec ce qu'on fait en cours. Avant d'écouter cet audio, regardons les questions qu'il faut répondre. La primera: ¿cuándo y por qué Carlos V decidió establecerse en Granada? ¿Decidió? C'est quel temps, messieurs, dames? Évidemment, c'est du passé simple. Attention, car on parle d'un moment bien passé, il y a 5 siècles. Quand et pourquoi? Donc, dans la question, il faut donner 2 réponses. ¿Qué quiso hacer Carlos V construyendo su palacio en la Alhambra? C'est quel temps, celui-là? Comment il est conjugué le verbe? C'est du gérondif, d'accord? Ando et yendo. Mais vous savez que construire, c'est un verbe régulier, car il finit en uir, donc il rajoute un y, comme ir, que c'est yendo, d'accord? ¿Cómo se llamaba el arquitecto encargado de construir el palacio? Normalement, cette question, vous le savez déjà, car vous avez suivi les cours. ¿Qué simboliza el círculo y el cuadrado que forman el palacio? Círculo y cuadrado. Ça, c'est une caractéristique fondamentale du palais de Charles Quint. La forme. La forme du palais est unique. ¿Qué forma tienen los mascarones? Mot de vocabulaire. On a fait référence, je vous ai parlé un peu au début du cours.
¿Cuántos metros de luz tiene el gran patio? Metros de luz. Attention, c'est un chiffre qu'il faut prélever, mais attention de bien écouter et bien répondre le bon chiffre. ¿Qué quiere simbolizar el patio del Palacio de Carlos V? Querer como vouloir. Dans un sens métaphorique. Et pour finir, la nueva question. ¿Quiénes debían financiar la obra? C'est quel temps debía. D'accord? Conditionnel, puisqu'on ne sait pas sûr qui devait financer cette œuvre. Je vous laisse écouter l'audio, réaliser et aller sur École Directe pour voir les réponses. J'espère que tout le monde arrivera au moins à répondre à 6. J'ai marqué 9, vous voyez bien qu'il y a 8, hein? Il y a une erreur. C'est 8 questions, donc 6 sur 8, ça sera pas mal. Courage, vamos allá. Para terminar con nuestra clase de historia en español de esta semana, me gustaría hablaros sobre todo de un resumen para este estilo clasicista o purista, ya que es el estilo que más vamos a visitar, ya que en la Alhambra encontraremos al Palacio de Carlos V. Lo más importante de este arte purista es que a veces es simultáneo con el plateresco, es decir, incluso en el momento en que se construye el palacio en otros lugares de España, se utiliza también el Renacimiento, pero todavía con esa influencia gótica. Se impone en la columna, la gran protagonista del Palacio de Carlos V. Y la decoración se reduce a los elementos solamente arquitectónicos. Una vez que hemos resumido esta corriente del Renacimiento, me gustaría que me escribierais las ideas principales de este tema en español. 6 ideas principales y que cuando las escribáis me las enviéis por correo en Gmail. Simplemente un archivo con esas 6 ideas en español para que pueda corregiros. Muchas gracias por haber seguido este video tutorial y os espero la semana que viene con otra nueva clase de Euro Español. Adiós.